promovido por Adolfo Hitler. Fue causado por insatisfacciones provocadas en el Tratado de Versalles, debilidad del régimen democrático, sentimientos nacionalistas, graves dificultades económicas y se caracterizó por la represión violenta de la oposición, una política exterior expansionista, la disolución de partidos y sindicatos y el desarrollo de la producción armamentística. Algunas causas económicas de la Revolución Rusa fueron que en la Primera Guerra cobró el saldo de millones de hombres del ejército y hubo escasez de trabajadores en las granjas y en las fábricas. Causas sociales y políticas, que la sociedad rusa estaba compuesta en su mayoría por campesinos quienes tenían pocos derechos, las parcelas que podían trabajar eran muy pequeñas y en consecuencia fue el derrocamiento de la monarquía absoluta de los zares, el poder de Rusia frente al mundo, ya sea en el ámbito científico, económico, político o militar. El establecimiento del comunismo con la creación de la República Federativa Comunista, que pasó a denominar la Unión de la República Soviética. Como ya mencionado en la diapositiva, a principios del siglo XX, Rusia era un país atrasado, enormemente desigual, con grandes masas de población muy pobre y muy pequeña élite rica. Sufría una profunda crisis económica y estaba gobernada por una monarquía absolutista, liderada entonces por el zar Nicolás II, extremadamente impopular. Y por si fuera poco, el país entró en 1914 en la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que sufrió grandes derrotas y donde murieron alrededor de 1.7 millones de ciudadanos. Los gobiernos totalitarios son un sistema de gobierno y una práctica política donde su idea principal es el ejercicio absoluto y sin restricciones del poder por parte del Estado, es decir, hacer lo que ellos quieran de una nación. El régimen fascista fue un movimiento político y social de carácter nacionalista y totalitario que se dio en Italia en 1919, luego de terminar la Primera Guerra Mundial. Su creador fue Benito Mussolini, quien gobernó Italia desde 1922 hasta 1945. Este régimen fue causado por un descontento por los tratados de paz, también por graves problemas económicos, por crecimiento de fuerzas revolucionarias y por debilidades en el régimen democrático. Se caracterizó por un sistema unipartidista, la exaltación de figuras de líder, la supresión de las libertades individuales y de una idea expansionista. Quien fue el dirigente de este régimen fue Joseph Stalin. Fue causado por la muerte de Lenin, por la política económica, por el carácter internacional de la revolución, y algunas de las características fueron el culto a la personalidad, el esfuerzo al Partido Comunista, el terror y también el control absoluto de la cultura. El régimen de Francisco Franco se da desde 1939 hasta 1975. Esto comienza cuando el 28 de marzo de 1939 las tropas de Franco llegan a Madrid y firma el 1 de abril para finalizar la guerra civil. Este régimen franquista se caracteriza por la concentración de poderes en las personas de Franco, el poder de los medios de comunicación de una rígida censura, también de un totalitarismo inspirado en un régimen fascista, la prohibición de los demás partidos y el que no cumpla con cada una de estas reglas podría llegar a ser ejecutado. En este régimen existía demasiada
pobreza, tanto que las personas pobres se veían obligadas a trabajar de 12 a 14 horas diarias para poder llevar comida a su casa o mantenerse con el salario mínimo. Y para solucionar las situaciones económicas, Franco realizó una nueva forma de gobierno que hizo un buen crecimiento económico durante la época de los 60 y los 70. El nivel de vida mejoró notoriamente y la ciudad se modernizó. Desgraciadamente, en 1975, Franco muere y deja a España en una incertidumbre política. El régimen totalitario es el término por el cual se le conoce a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin división ni restricciones. Y en otras palabras, es solamente un régimen político que se concentra en un único dirigente, en un único partido político quien dirige las fases del Estado y controla la vida social y también la privada. Algunas de las características de son que el poder se concentra en una persona